que bueno, damos comienzo a la charla. Reitero la bienvenida a todos los presentes, les agradezco por haberse sumado. Por cuestiones operativas, recuerdo que como en todas las reuniones de Zoom, todos están con el micrófono silenciado para evitar interferencias en la exposición de quienes hoy nos acompañan, y que al final de las exposiciones de cada uno pueden pedir el turno a través del chat para realizar preguntas, o en el caso de que las quieren remitir por escrito para que yo se las pueda transmitir a ellos, también pueden hacerlo por el chat. Dando inicio oficialmente a la charla, voy a presentar a ambos expositores. En primer lugar, Laila, que la veo aquí presente. Disculpa nuevamente por no haberte visto antes. Ella claramente es licenciada de la carrera de Ciencia Política, ha realizado posgrados en la Universidad de la UBA también y en la Universidad de Barcelona, referente al comercio exterior y la economía internacional, y ha realizado varias especializaciones en el comercio exterior agroalimentario. Entre su trayectoria profesional se ha desempeñado como consultora independiente a diferentes organizaciones. También ha sido directora ejecutiva de la Cámara de Comercio y Servicios para Emiratos Árabes Unidos, y actualmente se desempeña como asesora en comercio exterior agroalimentario para el Ministerio de Desarrollo Productivo. Por su parte, Gastón, que también nos acompaña hoy, también licenciado en Ciencia Política de la carrera, actualmente se desempeña como director del Departamento contra el Crimen Transnacional Organizado en la OEA, y también a lo largo de su trayectoria se ha dedicado a la consultoría independiente de diferentes organismos y asociaciones. Cualquier duda técnica que se presente en el público a lo largo de las exposiciones de ambos pueden ser remitidas por el chat, y bueno, sin más preámbulos, agradezco también a la carrera por poder brindar estos espacios para generar redes entre politólogos y estudiantes, pues sobre todo con la importancia que implica saber generar contactos y establecer una red de conocidos politólogos para el futuro desempeño profesional de cada uno. Así que, bueno, veo que Laila ya está con el micrófono activado, me parece que va a tomar la palabra, o tal vez no. Dale. Como prefieran. Quien quiera empezar con su exposición, ambos cuentan con 15 minutos. Vos me parás, porque yo suelo hablar, entonces ustedes me paran. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a la carrera de Ciencia Política, a Elsa Allende Rosas, a vos, Aldana, a los alumnos que nos van a escuchar. Y bueno, en principio, más allá de lo que vos comentaste con respecto a mi currículum, es explicarles un poco también, a través de mi experiencia profesional, cómo es que hice para acceder a esos puestos de trabajo, que muchas veces para ustedes suenan como lejanos, como a mí me sonaba cuando recién entraba en la carrera de Ciencia Política, y decía qué me depara mi carrera profesional y mi carrera académica, a dónde voy a llegar. Y bueno, gracias a Dios, después de tanta experiencia y tanto trabajo, uno ve en su currículum plasmado ese esfuerzo que uno a lo largo de toda su carrera fue moldeando, digamos. Entonces, yo voy a empezar un poco al revés. Les voy a dar consejos y les voy a decir cómo esos consejos se aplicaron a lo largo de mi carrera profesional y académica. En primer lugar, a muchos de los trabajos a los cuales accedí por contacto de algunos alumnos que en su momento fueron compañeros míos de Ciencia Política, y a decirles verdad, la gran mayoría de los puestos de trabajo. Con lo cual, para ustedes que quieren insertarse en la carrera de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política, les voy a recomendar que tengan muy buenos contactos con sus compañeros, que estén afines constantemente, que no pierdan esa red de networking. O sea, ustedes tienen que trabajar con lo que hoy en día se llama networking, y sus compañeros son una gran fuente de networking. Quizá no en el momento en el que ustedes están trabajando, en el que ustedes están cursando, pero quizá unos 10 años después, como a mí me ha pasado. Entonces, ténganlo en cuenta eso, siempre buena predisposición y estar en contacto con sus compañeros. En segunda instancia, hablar con los profesores, involucrarse en lo que es, por ejemplo, pedir
dar clases en algunas materias que a ustedes les interesen, participar de grupos de estudio, de investigación. Eso también los va a ayudar mucho a moldear su red de networking. Bueno, y después también estar al día con el currículum, tener un LinkedIn, y a medida que ustedes vayan engrosando su currículum, van engrosando el LinkedIn. A través de LinkedIn van a ver un montón de ofertas académicas, de cursos para poder realizar, van a ver búsquedas laborales, se van a poder contactar con gente del ambiente, vayan agregando a la gente que está en el ambiente de ustedes, y eso les va a permitir también tener una red de networking mucho más importante. ¿Y por qué les digo estos 3 puntos más importantes? Porque a lo largo de mi carrera, yo conseguí trabajo gracias a estos 3 consejos que les acabo de dar recién. En primer lugar, por ejemplo, uno ingresa, da sus primeros pasitos, por ejemplo, en mi caso, gracias a Elsa Genderosa, yo pude entrar en la cátedra a dar clases como ayudante de Relaciones Internacionales. Y a partir de ahí me involucré a través de, en ese momento, y creo que al día de hoy también sigue dando clases, Eduardo Díez, que me contactó con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ahí empecé a tener otra red de networking. Fíjense que son como círculos, uno va abriendo círculos, y eso es lo que ustedes tienen que hacer, ir abriendo círculos, involucrarse y empezar a meterse. Entonces, a raíz de eso, yo me empecé a meter, empecé a hacer contactos. A través de un compañero mío de la carrera de Ciencia Política, entré en mi primera experiencia profesional, que fue en el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia. Yo empecé a trabajar en temas de investigación, pero posteriormente me entré a mover hacia donde yo quería, y como yo estaba muy metida en cuestiones vinculadas con la discriminación hacia la colectividad árabe y la comunidad musulmana, en un buen momento terminé como coordinadora de un programa. Cuando estaba ahí adentro, estuve muchísima cantidad de años, y mientras tanto estudiaba y hacía cursos, y bueno, cuando estaba trabajando ahí adentro me recibí de politóloga en el año 2011. Mientras tanto, yo engrosé mi currículum con becas, con diferentes cursos que hice, y por ejemplo una de las becas que me gané fue la beca Fulbright Jóvenes Líderes, que también es muy buena, y nos permite también engrosar de nuevo ese círculo de contactos que nosotros logramos. Y ahí conocí a la que es mi mejor amiga, que también es politóloga de la UBA, de Ciencia Política, de la UBA, y bueno, ella también después me permitió entrar a otra búsqueda laboral, que se las voy a contar posteriormente. Pero ese círculo me permitió también acceder a otra cosa. Cuando yo estaba en el INADI, en el año, recuerdo, 2014, en ese momento dije, quiero hacer algo distinto. Yo ya empezaba como a cambiar mi cabeza, y quería como algo más vinculado con lo productivo, con el sector productivo. Entonces, yo me había anotado en la maestría de Relaciones Internacionales de la Torcuato Di Tella, y un profesor me dijo, tú que estás especializada en Medio Oriente, porque yo ya me había especializado en Medio Oriente, había estado en grupos de estudio con Norberto Méndez, que ahí también conocí a una de las alumnas de Ciencia Política que después me terminó dando un trabajo, también me ayudó como a entrar en un trabajo, obviamente siempre a través del currículum, pero es currículum más contactos, son las dos cosas. Bueno, entonces a través de eso, empecé a decir quiero entrar en el sector productivo, y a raíz de eso me meto, además del máster de Relaciones Internacionales, me metí a hacer un posgrado en Comercio Exterior Agroalimentario de la UBA, a donde conozco gente que está metida en el sector de Relaciones Internacionales, pero en un ministerio, que fue el Ministerio de Agroindustria. Y bueno, yo era la única que estaba vinculada con el sector público, entonces a raíz de eso pido un pase al Ministerio de Agroindustria, que me es concedido, y entro a trabajar en el área de Relaciones Internacionales. Y entro a trabajar primero en un área que es Relaciones Agroalimentarias Internacionales Multilaterales. Y empecé a ver todo el mundo de las negociaciones internacionales agrícolas, y empecé a ver cómo se manejaba todo ese mundo de apertura de mercados, el mundo de negociación de trabas sanitarias, fitosanitarias, y ahí es cuando uno empieza a trabajar desde la macro, o sea, desde la Argentina, negociando determinados acuerdos internacionales, acuerdos de financiamiento con organismos como la FAO, que es de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, uno empieza a entrar en ese mundo. Ese mundo me llevó a otro mundo, que fue negociaciones bilaterales, porque yo todavía seguía encantada y enamorada de Medio Oriente.
Entonces pedí que me trasladaran al área de bilaterales. Y ahí comencé a manejar y estar a cargo de todas las negociaciones agrícolas de la Argentina con los países de Medio Oriente. Entonces, fíjense que la carrera académica de uno es como un hilo. Uno se va construyendo paso a paso y a través del conocimiento, de los contactos, pero es la vida también muchas veces lo que nos lleva a eso, las oportunidades. Cuando vemos el tren no lo dejemos pasar, estemos preparados en ese momento académicamente y profesionalmente también. Entonces, bueno, cuando estuve ahí, en el ministerio, también empecé como a tener mayor contacto con gente de diferentes ministerios, con gente de la Cancillería Argentina, con gente del SENASA, digo, todos técnicos, profesionales y funcionarios de diferentes ministerios. Y ahí es donde uno descubre que hay un montón de lugares en donde un politólogo y alguien de relaciones internacionales puede entrar a trabajar. No es solamente el ISEN y la carrera diplomática lo único que nos espera a los politólogos vinculados con relaciones internacionales. Todos los ministerios tienen áreas de relaciones internacionales. Incluso organismos descentralizados como el SENASA tienen áreas de relaciones internacionales que llevan negociaciones internacionales con diferentes países. Y está muy bueno porque ahí uno entra en la esfera en la cual empieza a negociar y de repente te das cuenta que estás negociando en inglés con funcionarios y con técnicos de otros países, y la verdad que es muy lindo representar al país de uno en esas negociaciones internacionales. Bueno, posteriormente a eso, yo renuncio a mi trabajo, porque bueno, quería hacer el ISEN, y la verdad es que después de eso, uno le empieza a cambiar la mente, yo ya estaba casada, y me doy cuenta que es difícil para mí, estando casada y con mi casa acá en la Argentina, y habiendo construido y habiendo echado raíces, entrar en la carrera diplomática. ¿Por qué? Porque, bueno, uno ya construye la vida con otra persona. Entonces, decido yo tener una experiencia en el exterior a través de otro canal, y logro, a través de un curso que hice de la Unión Europea, que me contrataran por un tiempo para ir a España. Y yo ya estaba más volcada en el área de comercio exterior agroalimentario y negociaciones internacionales. Entonces voy allá, hago un cursito, trabajo un tiempito y vuelvo a la Argentina. Y empiezo, porque yo no tengo ciudadanía europea, así que no me podía quedar, entonces tenía que volver sí o sí a la Argentina. Abrí otra red de networking con otro país del mundo, y estando ahí, acá de nuevo en la Argentina, mi mejor amiga me dice, Laila, están necesitando gente en el área de la ventanilla única de comercio exterior del Ministerio de Producción, manda tu currículum a ver si te llaman. Yo mando mi currículum a Recursos Humanos, y me llamaron para una entrevista de trabajo. Y bueno, tengo la entrevista de trabajo y empiezo a trabajar en el área en la ventanilla única de comercio exterior, llevando adelante todos los trámites de comercio exterior agroalimentarios, o sea, el sector agrícola. A lo que después me mandan al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que es el SENASA, y ahí en el SENASA lo que yo hago es hacer como un análisis de todos los trámites de comercio exterior que hay del sector agrícola para ayudar a como a digitalizarlos, para ayudar a simplificarlos, para ayudar a facilitar el comercio exterior argentino. O sea, queremos ayudar a las empresas argentinas a que puedan exportar. Entonces, ahí empecé también a abrir otro círculo, que era el SENASA, y a través de eso me empecé a involucrar con otras áreas del Ministerio de Producción, y abrimos otro círculo. Es constante, es abrir círculos constantemente. Una vez que estoy ahí, en el mes de noviembre, yo ya me había anotado en la Universidad de Barcelona en un posgrado en Comercio Exterior y Economía Internacional. El posgrado como que hacía un análisis mucho más de economía internacional y cómo el comercio exterior ayudaba al desarrollo de los países. Fíjense que nunca me fui de la ciencia política, nunca me fui de las relaciones internacionales. Simplemente engrosamos el currículum y nos especializamos. Y cuando logré eso, cuando logré engrosar el currículum y especializarme, y lo tenía todo cargado en el LinkedIn,
yo estaba, como les digo, estudiando para la Universidad de Barcelona y yo quería tener ese objetivo de mi vida, tener un título de una universidad de la Unión Europea especializado en comercio exterior. Por eso yo había renunciado a mi trabajo, porque quería tener ese título en ese momento. Pero en el mes de febrero me llaman viendo mi currículum en el LinkedIn de la Cámara de Comercio Argentino-Miratí. Y me dicen, necesitamos una directora ejecutiva. Ustedes fíjense, me escribieron al LinkedIn, con lo cual fíjense qué potente herramienta. Y entro a trabajar en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios con Emiratos Árabes. Y ahí obviamente empecé a desarrollar todo lo que tiene más que ver con un rol de gerencia. Y ese rol de gerencia me llevó aún más a especializarme en comercio exterior con Medio Oriente. Por eso les digo, yo estaba especializada mucho en lo que era política internacional y todo lo que tenía que ver con seguridad vinculado con Medio Oriente. Y después abrí el otro sector, que era comercio exterior agroalimentario con los países de Medio Oriente. Y a raíz de eso me meto más en todo lo que tiene que ver con certificación halal, que es la certificación religiosa para poder exportar a los países árabes, a los países musulmanes. Me meto más con todos los requisitos de exportación a los países árabes, y me convierto en una especialista pura e innata en todo lo que tiene que ver con exportación a Medio Oriente, que no hay muchos en la Argentina. Entonces, después de eso, estoy un tiempito más, y me llaman del Ministerio de Producción. ¿Y cómo me llaman del Ministerio de Producción? Bueno, resulta ser, también a través de LinkedIn, una compañera de ciencia política que había estado conmigo cursando la materia de Norberto Méndez, que era una materia también vinculada con Medio Oriente. Ella me llama y me dice, Laila, estoy ahora en el Ministerio de Producción trabajando con el ministro, el actual ministro Culfas, y estamos necesitando asesores especializados en internacionalización de empresas hacia diferentes destinos de exportación. Por ejemplo, Medio Oriente. Y entonces ella agarra y me dice, vi tu currículum en LinkedIn, porque yo ya no tenía su contacto. Fíjense en que habían pasado como 9 años en el medio. Y ella se acordó mi nombre y mi apellido, y me contactó a través de LinkedIn, y ahí es como entro a trabajar en el Ministerio de Producción. Entonces, contactos, un currículum grande para que se acuerden de nosotros, para que lo vean, y también, por supuesto, tener un LinkedIn activo y un currículum activo. Y no olvidarse que el politólogo que le interesan las relaciones internacionales no es solamente el ISEN, también todos los ministerios tienen áreas de relaciones internacionales y pueden ayudar a contribuir al desarrollo de la nación. Y por el otro lado, también no olvidar que ciencia política es la carrera que, voy a decirlo de una forma muy burda, estudia el Estado. Y el Estado es el principal empleador de la Argentina. Con lo cual hay grandes oportunidades de inserción, siempre y cuando, como les digo, tengamos un currículum importante, nos especialicemos, seamos profesionales en lo nuestro y se acuerden de nosotros a través del networking. Y bueno, por otro lado, también decirles que un politólogo no solamente puede trabajar en el Estado, también puede trabajar en el sector público. Hay muchas áreas, como les digo, a mí me han llamado de la Cámara de Comercio Argentino-Miratí, pero digo, también hay muchos chicos que salen de ciencia política y de repente entran en las empresas, en diferentes áreas de relaciones gubernamentales, entran en cámaras de comercio. Entonces el politólogo tiene un ambiente sumamente amplio. Se trata de especializarse y después también esa red, como le dije, y el trabajo continuo por engrosar el currículum y por estar cada vez más fuertes en lo nuestro. Intenté ser corta, ¿eh? Excelente, excelente, la verdad muy completa y también muy esquemática y muy clara la presentación. Está con nosotros la directora de la carrera, Elsa Allende Rosas, que seguramente va a querer comentarles algo. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Aldana. Solamente quería saludar a Laila y a Gastón, a quienes conozco hace muchísimos años, y agradecerles particularmente que nos cuenten la experiencia y la trayectoria profesional, porque para mí son dos referentes con perfiles en lo internacional distintos, uno más en el área de seguridad, otro más en el área de comercio, y por eso los convocamos,
y nos parecía muy importante, además, que vean que son personas jóvenes que han hecho un montón de cosas. Pero bueno, solamente esto, saludar, agradecerle, gracias Aldana por organizar esto también, y saludar a todos los estudiantes y estudiantes y graduados que están participando en la reunión. Así que ahora seguramente sigue Gastón, ¿no? Nada más. Sí, Gastón, si querés comenzar con Perfecto, muchas tu gracias. exposición. Muchas gracias, Aldana, muchas gracias, Elsa, nuevamente por la invitación. Un placer poder sumarme, que me hayan extendido esta invitación en calidad de politólogo de la UBA, para poder compartir algunas reflexiones en línea con lo que se presentaba recientemente, con un montón de consideraciones que comparto y que tienen que ver efectivamente de esa sinergia de contactos y de llegada y de amplificar un poco el potencial de oportunidades que uno como politólogo supo procurar generar cuando salía de una carrera, y que tiene que ver en realidad también con el día a día del desempeño profesional, ¿no? O sea, muchas de estas lógicas que se mencionaban recién no son exclusivas del principiante, del recién graduado, del estudiante, sino que son, podríamos decir, algunas reglas, tips o comportamientos que también son recomendables mantenerlos a lo largo de la carrera de uno. Pero bueno, tomando en cuenta el objetivo y cuando me invitaron, estaba sacando cuentas, Elsa, yo me gradué en el 2001, ya van a ser, hicieron 19 años de que me gradué, y si mal no recuerdo, de hecho fue en octubre del 2001, me preguntaba qué podía compartir, o sea, la lógica de procurar compartir con los colegas, los futuros colegas, los estudiantes de ciencia política, un poco algunas consideraciones de lo que he tenido oportunidad de vivir, de experimentar, pero más que nada pensando en qué les puede servir. O sea, no se trata de contarles solamente de mi hoja de vida profesional, sino procurar ayudarlos dándoles algunas, no sé si llamarle recomendaciones, tips, adaptables a la realidad de cada uno, y ahí creo que está el gran secreto de que no hay una fórmula única. Esa es la buena y la mala noticia que tengo para darles, como probablemente muchos den, en el sentido de que la mala noticia es que sería mucho más fácil si uno tuviera una fórmula a aplicar. La buena noticia es que justamente siendo tan amplia, diversa, con tanta potencialidad aplicable y adaptable a lo que uno quiera, a los temas de interés preferidos, y a su vez combinados con oportunidades que se puedan ir generando, es el producto de esa inserción que todos seguramente tengan como profesionales de la ciencia política. Entonces es en ese orden de ideas que yo voy a ir mirando para abajo, no porque esté mirando el celular con otra cosa, sino por ver un punteo de algunas ideas fuerzas que reseñé, para tratar de no olvidarme, y contarles primero que, además de ser graduado de Ciencia Política de la UBA, yo toda mi carrera, o sea, toda mi educación, quiero decir, tanto primaria como secundaria, lo he hecho en escuela, en educación pública, primaria y secundaria, luego la UBA, posteriormente sí tuve oportunidad también de educarme y de tener formación en distintas otras universidades, empezando por DITELA, mi maestría, y luego tener distintas becas en el exterior, y lo estoy pensando en la lógica de tratar de pensar del otro lado, cómo se van abriendo esas oportunidades que, como bien también se señalaban, cuando uno está estudiando las ve a veces como muy lejanas, como muy difícil de conseguir, y en ese sentido voy a tratar de ser también un poco estimulante, de transmitir esto positivo, de que vean todo el potencial que hay, de alentarlos a que no dejen de buscar esas oportunidades, porque están ahí, pero que por supuesto requieren esfuerzo, requieren ser tenaces, requieren dedicarle pasión a la carrera, y eso es creo una de las grandes claves para que se vayan abriendo esas oportunidades. En línea con lo que decía, una de las típicas preguntas que todos, incluso aún estando siendo estudiantes, seguramente se hagan es,
máster sí, máster no, tengo que hacer un máster el día que me gradúe. Por supuesto que cualquier respuesta que yo pueda dar siempre va a ser relativa, y eso tiene que tenerlo en cuenta, digo, como recomendación general para que todo aquel que no pueda hacer una determinada ruta que se trace no se sienta frustrado, que no piense que porque no puede hacerlo en un determinado momento no lo puede hacer en otro. Yo personalmente creo que es mentira pensar de que porque uno se termina de graduar tiene que automáticamente hacer un máster. Ese ha sido mi caso. En mi caso yo he terminado la carrera y acto seguido he hecho en la maestría, pero tampoco me atrevería a decir que debiera ser así siempre, y conozco tantos casos que no lo han sido así. Y por supuesto los factores son múltiples, como se mencionaba recién, también siempre juegan factores personales, a veces hay momentos que son más oportunos, menos oportunos. Entonces, estoy tratando de abrir y tratar de ponerme del otro lado cuando alguien piensa y qué hay de tal cosa, y qué hay de tal otra, o tal o cual barrera. En mi caso particular, por ejemplo, cuando me gradué del 2001, fue justamente previo a la crisis histórica 2001 de Argentina. Es más, me agarró circunstancialmente en el exterior, de viaje, y con todas las preguntas recurrentes de qué hacer, dónde estudiar. En ese momento, personalmente, dije, es el momento de estar en Argentina, era justamente el momento histórico de los politólogos, ¿no? Justamente del cambio, y apostando a eso, me emprendí la tarea de hacer la maestría, y seguí perfeccionándome. Y después, o sea, de forma consecutiva se fueron dando distintas oportunidades de becas, de las cuales una de las primeras becas que me fue otorgada la rechacé, y este también es un punto que quiero compartir para que tengan presente. El buen dato es, haber rechazado becas significa que hay becas, pero digo, el rechazo a la beca tiene que ver con que uno siempre piense qué es lo que está buscando, y que no se desaliente a que si no puede tomar esa beca, o por una cuestión económica, porque a veces son becas parciales, no son integrales, y todos podemos llegar a enfrentar esa situación de que pensamos que porque nos dan una media beca, por ejemplo, es la oportunidad única en la vida, y tiene que pensar de que si no es el momento para tomarla, ya vendrá otra, y no frustrarse en la búsqueda de esas otras oportunidades. Fue así que en mi caso, en una primera instancia, rechacé una beca, luego surgió otra, privilegié una, privilegié la otra, y no es que las becas lluevan tampoco, ¿no? O sea, obviamente siempre hay, o sea, competencia, hay muchos postulantes, pero de la misma forma que hay muchos postulantes, hay muchas oportunidades, y sobre todo hoy, y ahí me voy un poco a lo que se reseñaba y se mencionaba mucho con, por ejemplo, LinkedIn, y cómo potenciar contactos. Creo que hay una gran diferencia generacional, digo, aún siguiendo considerándome joven, y siendo un poco de la era digital, entre comillas, cuando uno era recién graduado, no estaba tan desarrollado todo lo que hoy vemos en plataformas y en contactos tan directos como hoy se pueden tejer, sea a través de LinkedIn, sea a través incluso de Twitter, o a través de distintas plataformas específicas que distintas organizaciones tienen pensadas a efectos de reclutamiento de gente. En la época que uno como graduado salía a buscar inserción laboral, era la época que recién, si mal no recuerdo, estaban en auge las páginas web. Entonces uno, el modo de interactuar y contactar embajadas, por ejemplo, era buscando en su página respectiva un mail de contacto y hacerle llegar un correo. Hoy eso se ha repotenciado mucho. Muchas de las cosas que no voy a volver de LinkedIn, por ejemplo, que comparto, que justamente hacen esa facilidad de contacto, y es más, muchas veces digo, históricamente todos hemos tenido, y seguramente tengan, esa inquietud de, por ejemplo, llegar a una persona, un contacto, un referente, acercársele, hablar, contarle lo que está haciendo. Y yo soy de los de la idea de que una llamada de atención en LinkedIn es una fotografía mucho más gráfica y más completa de aún esos minutos que uno pudiera tener
contactando a alguien en un evento. Por supuesto, distinto sería una entrevista, distinto sería un encuentro a solas, pero digo, esos instantes que a veces uno cree que llegar a una determinada persona puede ser una cierta garantía, no lo son tanto, porque también, insisto, todo en el contexto de la relatividad, se puede dar en un momento donde esa persona, aún interesado en el perfil de uno, no está con la disposición para recibir esa consulta, hay mucha gente, uno es una persona más entre tantas que quiere llegar a ese referente, sea del índole que sea, académico, político, etc. Entonces, en cambio, un llamado de atención en LinkedIn, poder tener la posibilidad de ver de forma gráfica quién es esa persona que uno lo está contactando, a qué se está dedicando, creo que es importante, y ahí abono también lo que se mencionaba recién de la riqueza de que ese currículum esté bien construido, bien rico en información. Ahora, por supuesto, los estudiantes sobre todo dirán, bueno, pero estoy justamente en la etapa de estudiante, todavía no tengo mayor experiencia. Todos en distintas etapas de la vida hemos tenido un mayor o menor potencial, o mejor dicho, todos tenemos un potencial, pero que tenemos que saber dimensionarlo. Tenemos que tratar de ver el modo acorde a nuestro perfil y a lo que estamos buscando, de cómo hacerlo lucir, de cómo tratar de captar la atención. Digo, no piensen los estudiantes que acaso en el otro extremo mucha gente también hipercapacitada muchas veces no tienen otros desafíos en el otro extremo, en el sentido de que no hay nada más frustrante que a uno le digan, usted está sobrecalificado. Entonces, si hay personas que pueden estar sobrecalificadas para un puesto, significa que hay tantos otros puestos buscando personas que no tienen tanta calificación, con lo cual ahí es donde se abren las ventanas de oportunidad para que toda la gente joven o de incipiente desarrollo de la carrera puedan tener esas oportunidades. Hago estas consideraciones para no entrar en casuística personal, ¿no es cierto? Pero también, por supuesto, avalo las consideraciones que se hacían. En lo personal, tuve oportunidad en los últimos años, previo a mi puesto actual, de trabajar en cooperación internacional para el Estado argentino, también muy gratificante, como se decía, poder hacerlo para cuando se hace para el país. Hoy la situación es distinta, hoy reporto un organismo internacional, ya no soy del país, y más que argentino pasó a ser americano, y tiene que ver con las lógicas de los representantes de organismos. Pero en cuanto a recomendaciones, digo, todos y cada uno, un punto también importante. Yo recuerdo en la época que uno se graduaba, hasta tanto me gradué, era la época de los 90, principalmente, donde los asuntos de integración regional, económicos, comerciales, estaban como en auge, y todo el mundo quería seguir esa línea. Post atentados del 11 de septiembre, los asuntos de seguridad empezaron a cobrar otra dimensión, y esos episodios históricos y contextos globales también condicionan muchas veces no solamente las decisiones de los estudiantes, sino también oportunidades, se reflejan en búsquedas que tienen los distintos, por un lado, organismos internacionales, los mismos estados, para poder justamente suplir necesidades técnicas en distintas áreas, y eso se acompaña. No me animaría a decir cuál es la temática que hoy debieran seguir necesariamente, no sé, eso digo, es una combinación que deberán hacer. ¿Qué quiero decir con esto? También una humilde sugerencia es tratar de ver cuál es la beta de proyección profesional de muchos temas que pueden estar de vanguardia. Digo, si me preguntaran en seguridad, yo podría hablar de que, por ejemplo, hoy todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, ciberdelito, el accionar del crimen organizado, pero en el ámbito ciber también, es una de las tantas amenazas como de vanguardia que están requiriendo una mayor atención. Pero podríamos seguir, o algunos podrían incluso, más allá de una cuestión de contexto, por cuestiones personales, poner en prioridad los asuntos de cambio climático, podrían hablar de cuestiones ambientales, podrían hablar de cuestiones sanitarias,
más en el contexto de todo lo que está aconteciendo con el COVID. Lo que quiero decir con esto es también que se piensen, o piensen cuál pueden ver que sea un nicho de trabajo a proyectar a futuro, en el cual podrían tener esa diferencia, digamos, respecto a otras generaciones o otros perfiles. No sé cómo estoy de tiempo, no me quiero abusar del tiempo. Recomendaciones, como digo, esto de entender de que no hay una fórmula única, si alguien les dice eso, yo les recomendaría que no le crean, no se frustren cuando un plan pensado a priori no sale como tal, y siempre hay oportunidades de volver a intentar y explotar nuevas oportunidades. Muchas gracias. Excelente, Gastón. Gracias a vos también por lo claro, lo esquemático y lo práctico de tus consejos, que claramente aportan opciones o alternativas que uno no hubiese considerado, ¿no? Esto, por ejemplo, de rechazar una beca. Uno cuando es estudiante escucha la palabra beca y de pronto se sorprende y automáticamente dice que sí, entonces también es muy, muy fructífero poder escuchar una opinión diferente. Dando paso a la sección de preguntas, voy a habilitar el micrófono de Victoria Huerta, que me comunicó por chat que tenía una pregunta para hacer. Muy bien, Victoria. Ahí estoy. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, yo soy Victoria, me recibí hace casi 1 año y medio de la universidad. Estoy hace 1 año y medio trabajando en el gobierno de la ciudad, y mi pregunta era más para Laila, como ¿qué recomendás para alguien que quiera hacer un viraje en cuanto a su carrera profesional? Por ejemplo, no sé, en mi caso yo estoy trabajando, trabajé 3 años en el Instituto de Vivienda y ahora estoy trabajando en el Ministerio de Desarrollo Humano y me gustaría especializarme más en educación, pero es como que cuesta como mucho ese viraje en el rol profesional, y quería saber como qué consejos podrías dar para una persona que quiere hacer este cambio, porque a veces se fijan solo en tu currículum y es como se fijan en lo que hiciste, pero no lo que, tal vez no el entusiasmo de lo que querés hacer. Bueno, Victoria, siempre hay gente que se va a poner en el lugar de uno, profesionales, que están trabajando en el lugar en donde vos quisieras entrar, y que de repente se ponen un poco en tu lugar y tengan intención en ayudarte. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que no hay que tener miedo por ahí a escribir en el LinkedIn, en el Twitter, contactarse, y que muchas veces podemos tener la suerte de que esas personas tengan la intención de contratar a alguien que recién se está iniciando en la carrera, con mucha buena voluntad, con mucha intención de crecimiento, y que muchas veces es necesario eso en los puestos en el Estado, digamos, profesionales con ganas de crecer. Por el otro lado, también una recomendación, yo lo cuento en torno a mi hoja de ruta porque a mí me sirvió, que es, cuando yo estaba en el INADI, lo que empecé a hacer fue especializarme a través de la educación en el área a donde yo quería llegar, que era la parte de negociaciones internacionales agrícolas. Entonces me anoté en cursos, me anoté en posgrados, que no necesariamente digo, chicos, ustedes se tienen que anotar en un posgrado y gastar plata, tal como lo dijo Gastón, que muchas veces hay muchas becas, hay, becas, por ejemplo, Campus Global es un portal de becas del Ministerio de Educación, en donde ustedes van a poder becas que son de cursos online, de cursos también en presenciales en algunas partes del mundo, hasta incluso van a haber posgrados gratuitos que ustedes se van a poder inscribir, con lo cual les digo, no hay necesidad también de gastar dinero en la educación si nuestra economía no los permite. Así que también nosotros podemos ir capacitándonos, ir a charlas, escuchar, y de repente ir capacitándonos por ahí con algunos cursos gratuitos de EDX, que es una plataforma internacional, que esa plataforma ustedes van a ver, van a tener cursos de universidades de todas partes del mundo, y son gratuitos, excepto que quieran acceder al certificado y tengan que pagar $50 alguno, pero bueno, digo, no necesariamente quieran el certificado y ustedes puedan ir capacitándose en el área que les interese de una forma gratuita.
con esto vamos engrosando nuestro currículum. Y ahí cuando le toquemos la puerta a alguien contactándolo a través de un mail, de LinkedIn, Twitter, cualquier red, quizá nos contesten porque o se pongan en nuestro lugar o les guste nuestro currículum también. Y otra también es que sirve, es muchas veces anotarse en cursos, anotarse en posgrados en donde veamos que hay algún profesional que nos interesa el lugar en donde trabaja. A mí me ha pasado decir, bueno, a ver, trabaja en el Ministerio de Industria en el área de Relaciones Internacionales. Yo quiero entrar ahí, entonces me voy a anotar en este curso. Y después voy a ser una buena alumna y le voy a demostrar que me interesa entrar a trabajar en el lugar de trabajo en donde está él. Si tienen buena voluntad y les gusta nuestro currículum, hay posibilidades de que nos contraten si justo se dio la casualidad de que están buscando gente o hay un puesto de trabajo. Por eso le digo, nunca dejemos de intentarlo. Intentémoslo por todos los medios, porque realmente lo que más importa es el esfuerzo y las ganas de crecer. Y como yo les dije anteriormente, de abrir círculos. Hay que siempre conocer gente y abrir. Por ejemplo, si a vos te interesa el área de relaciones internacionales o te interesa cambiar de sector, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales hay un montón de comités. Podés escribir, decir que te interesa trabajar en algún comité, y esa gente tiene contactos con gente que trabaja en otros lugares del Estado. Entonces, digo, abrir círculos, trabajen con el networking, que es lo más importante, y además seguir capacitándose, no dejar de capacitarse, que mientras vos estás en tu trabajo, le puedes dar el giro tranquilamente. Nunca es tarde, les juro que nunca es tarde, ¿eh? Así que sigan así, que tienen toda una vida para desarrollarse profesionalmente. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Excelente. ¿Alguien más del público quisiera hacer una pregunta? Pueden levantar la mano, escribir por el chat, solicitar la palabra. Me están pidiendo, Laila, por favor, si podés repetir los sitios que has mencionado para acceder a las becas. Sí. Bueno, ahí tienen el sitio del Campus Global, creo que es Campus Global, sí, creo que es campusglobal.org o edu, algo así, que es del Ministerio de Educación. Y ahí ustedes van a poder elegir becas, tienen algunas becas online, tienen algunas becas de corto plazo, de largo plazo, tienen cursos, posgrados, maestrías, doctorados, ustedes eligen el país, eligen el área de educación, y ahí van a poder encontrar y acceder a todas las becas. Algunas becas son gratuitas, otras por ahí son posgrados que les conceden media beca, así que bueno, es cuestión de ir viéndolo, ir intentándolo, y a su vez por el otro lado no le tengamos miedo a meternos en otras áreas de conocimiento. Con esto les quiero decir, complementando un poco lo que dijo Victoria, o sea, ustedes son politólogos, tienen una base genial, es súper amplia, eso les va a permitir también comprender otras disciplinas y poder a través de una beca seguir perfeccionándose. Ah, y otra cosa, la plataforma EDX, que fue la que les dije, que esa también es una plataforma internacional. Tienen Coursera también, es otra plataforma internacional. Ahí van a poder también acceder a un montón de cursos. Excelente, gracias. Bueno, me llega una pregunta para Gastón acerca de la problemática que nos puede llegar a surgir en el caso de estar sobrecalificados, este término que en lo personal también es nuevo para mí. La pregunta es, en ese caso, ¿qué hacemos o cómo actuamos? Obviamente considerando esta pregunta a futuro, ¿no? ¿Cómo se resolverían esos casos? Sí, a ver, el hecho de que hayas, como decía, situaciones donde muchas personas pueden enfrentarse de la contraparte de una postura de que uno está sobrecalificado, tiene que ver con que, bueno, primero diría, evidentemente esa persona no advirtió que la búsqueda no era para su perfil. O sea, yo le decía en el sentido positivo para aquellos que sientan que por ahí a veces no tienen tanta experiencia, no tienen tanta formación, en el sentido positivo de que entiendan de que hay tanto o más búsqueda de gente sin experiencia que con tanta experiencia. Digo, entonces, de la misma forma que
sería muy frustrante y no se lo recomendaría a alguien que no tenga experiencia para pretender que lo llamen para un puesto con mucha experiencia. También le recomendaría a alguien que tiene mucha experiencia que no pretenda, digamos, insistir con un perfil que sabe que está pensado para alguien con poca experiencia. Y, digamos, yo no soy especialista en recursos humanos, ¿no? Pero los factores para que eso acontezca y termine en la no selección son muchos, entre otros tienen que ver con que se evaluaría la adaptabilidad de ese profesional a un equipo de trabajo, el cómo la poca adaptación que podría haber por parte de alguien que está aspirando, digamos, al rol que probablemente esté ocupando el propio jefe que está haciendo la selección, quizás, etcétera, etcétera. Lo que diría en todo caso de una persona que pueda enfrentar este tipo de situaciones es que apunte a perfiles que sean más acordes al perfil que efectivamente tienen, y en ese sentido sí que explote también. A ver, hay buscadores que son también muy específicos. Digo, hoy día, si bien digamos, las plataformas muy universales, creo sin ser un especialista de recursos humanos, creo que un poco han mutado en su forma de trabajo. Quiero decir, cada vez hay plataformas específicas, no solamente organizaciones, sino que hay consultoras que a veces se dedican exclusivamente a buscar puestos más de management o más directivos, hay otras que se dedican a puestos más, digamos, con menos experiencia. Entonces hay que saber tratar de identificar esos nichos, ¿no es cierto? O sea, el que se sienta más sobrecalificado o que haya experimentado ese tipo de situaciones, que empiece a apuntar a consultoras de recursos humanos que busquen para puestos gerenciales, directivos, y no que se pierda en búsqueda de personas que apuntan a, digamos, con incipiente desarrollo profesional. No sé si soy claro. Sí, sí, completamente. Bueno, muy, muy valioso esto de saber evaluar las búsquedas laborales a las que se aplica también, ¿no? Como consejo para quienes nos estamos dando nuestros primeros pasos en el ámbito laboral. Me llega otra pregunta para vos, Gastón, que voy a leer en el chat, de Sergio Daniel. Pregunta, siendo que le interesa en un futuro insertarse en organismos de integración regional, ha estado leyendo sobre especialistas que hoy en día la integración se encuentra en un momento de crisis y hay mucho pesimismo respecto a su desarrollo. A Sergio le interesa saber cuál es la opinión que tenés sobre esto y, sobre todo, pensando a futuro estos organismos. Sí, a ver, no voy a hacer una opinión de juicio, ¿cómo decirlo? De valor de si está actualizado o desactualizado. Yo diría que en realidad todas las áreas tienen sus momentos de auge, sus momentos de mayor, digamos, de mayor demanda, de menor demanda. Ahora, yo me imagino que Europa, con todo el proceso de Brexit, por ejemplo, debe tener tanto más trabajo que antes, ¿no es cierto? Algunos lo podrán ver que hay procesos de acelere o de aceleramiento, otros de más retracción, cualquiera sea el ámbito regional, no importa, pero lo que quiero decir es que independientemente de los vaivenes que pueda tener cualquier proceso de integración regional, digo, eso no quita que no haya o que no siga necesitándose de especialistas, ya sea para repotenciar un proceso, ya sea para terminarlo, ya sea para promover otro, ya sea, digo, me parece que tampoco confundir, pensar en determinados casos de integración regional como más avanzados, menos avanzados, más exitosos o menos exitosos, como para que sea un condicionante exclusivo de que esa carrera o esa línea de trabajo se va a acabar. No creo que sea el caso. Igual, por supuesto, aclarando, no soy un especialista, no me considero un especialista en integración, distinto sería de cooperación internacional, pero lo que sí yo referenciaba antes, que a veces hay contextos donde uno advierte que hay momentos históricos donde determinadas temáticas, como lo supo ser, decía, temas de integración, como lo supo ser asuntos de seguridad, como lo supo ser temas de derechos humanos, lo siguen siendo, como lo pudo haber sido y lo siguen siendo temas de cambio climático, como hoy lo es temas de género, por ejemplo, hoy Naciones Unidas, por decir,
está ONU Mujeres, o sea, hay todo un componente especial con el tema de género, que como un factor transversal a todas las temáticas. Entonces, con eso quería resaltar de que por ahí hay determinadas o temáticas o intereses o temas de agenda que se van revitalizando, que sugiero estén atentos de cómo evoluciona eso y cómo se proyecta eso en oportunidades laborales a futuro. Sí, ¿me dejas agregarte una cosita? Como preguntaste por integración regional, a ver, si te interesa, por ejemplo, organismos regionales, el Mercosur, la LADI, por ejemplo, tienen un portal de búsquedas laborales. Muchas veces se toman pasantes. Interpool es la página web en donde hay búsquedas laborales de las Naciones Unidas, pero por ejemplo, cuestiones de integración regional no solamente se tratan, o cuestiones de cooperación internacional, no solamente se tratan en estos organismos, también por ejemplo en la FAO, que es la Food Agreement Organization, vos también muchas veces tenés especialistas que toman, gente que está especializada en negociaciones internacionales, o en comercio exterior, o en integración regional. O sea, hay otros organismos de Naciones Unidas que también se especializan en esto. Y como bien dijo Gastón, que en realidad los temas muchas veces, o las especializaciones se van como transformando. Por ejemplo, de la integración regional podemos pasar a los megas acuerdos internacionales, regionales, o podemos pasar a todo lo que sería toda la apertura de comercio, el libre comercio internacional dentro de la Organización Mundial del Comercio. O sea, no necesariamente te tenés que quedar con interacción regional. Es International Trade and Development, el puesto de trabajo que te interesa. Si lo buscas en internet, lo más probable es que te aparezcan algunas búsquedas laborales. Por ejemplo, consejerías agrícolas de algunas embajadas tomen gente, áreas de relaciones económicas de las embajadas también tomen gente vinculada con la integración regional, comercio exterior y negociaciones internacionales. Es abrir un poco más el paraguas y darse cuenta que es mucho más amplio. Excelente. Bueno, si bien estamos sobre la hora, tenemos unos pequeños minutos más para una última pregunta, en el caso de que alguien del público quiera hacerlo, quiera hacer uso de la palabra. Muy bien, siendo... Ay, perdón, yo. Que ya Sí, tengo ahí de nuevo, una pregunta. Victoria. Quería preguntar qué plataformas específicas de relaciones internacionales y de ciencia política recomiendan para buscar trabajo, como Interpool es una, creo que habías mencionado, si hay otras. ¿Querés contestar, Gastón? No sé si... Para que no hablar todo yo, no quiero... A los dos a cualquiera de los dos. No hay problema, adelante, Laila. A ver, como dije, tenés en lo que es ciencia política y relaciones internacionales, depende del área. Porque, por ejemplo, seguramente si el área de seguridad internacional, Gastón te pueda orientar mucho más. En lo que es el área de comercio internacional, negociaciones internacionales, quizás yo te puedo orientar un poquito más. Plataformas, como te dije, o sea, la Organización Mundial del Comercio, fíjense, chicos, que hay muchas plataformas de organismos internacionales que tienen para jóvenes profesionales algunos puestos de trabajo o pasantías. Algunas pasantías son pagas, otras son remuneradas. Pero fíjense, jóvenes profesionales, hay muchos organismos, Banco Mundial, FMI, bueno, nada, vas a poder encontrar todo un aparato en el cual PNUD, quizá más del área del desarrollo, PNUD tiene una oficina acá en la Argentina, en donde todo el tiempo tienen búsquedas laborales. Nada, bueno, habías dicho ONU Mujer, había dicho Gastón, tenés también de refugiados de las Naciones Unidas acá en Argentina, que también tienen búsquedas laborales. Ustedes tienen que poner Organización de las Naciones Unidas Argentina, y les van a aparecer todos los organismos que están dentro de la Argentina, apretan y por ahí los redirige a la página web y ahí tengan un portal de búsquedas, o directamente el portal de búsquedas de Naciones Unidas, o quizá cada organismo, o sea, cada agencia de Naciones Unidas tenga su portal de búsquedas particularmente. Yo conozco mucho la FAO.
porque he trabajado con la FAO, y tiene un portal de búsquedas muy amplio. Ustedes seleccionan por país, seleccionan por, si quieren un puesto más, más junior o un puesto más senior, pero es ínfimo, digo, es infinito, o sea, hay mucho para buscar y para explorar. Perfecto. Idealist, por ejemplo. Sí, Idealist tiene, pero tiene mucha fundación y muchos puestos de trabajo que no son remunerados. Pero te sirve para abrir contactos, para abrir esos círculos. O sea que estaría bueno poder entrar en alguna búsqueda de Idealist, quizás que no son remuneradas, son pasantes, pero después vas haciendo tu búsqueda, o sea, digo, vas ampliando tu panorama. Perfecto. De nada. Yo para complementar lo comentado por Laila, gracias. Sí, efectivamente, en general también comparto los organismos, empezando por los organismos internacionales, desde Naciones Unidas, la propia OEA, Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, todos estos organismos suelen tener, o sea, tienen sus propias plataformas universales y genéricas. No quita que a veces hay dependencias, como bien se mencionaba, conozco Naciones Unidas, por ejemplo, UNDP, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a lo mejor a veces tienen sus propias plataformas o a nivel país que pueden consultar, o después también están lo que se llaman los roster, que son como bases de datos, pero ya eso es cuando uno ya tiene un perfil más específico, y uno lo que procura es estar en una base de datos para una potencial búsqueda que puedan tener estos organismos y ser eventualmente convocados. Pero en cualquier caso, y ahí vuelvo a la gran utilidad que tiene LinkedIn, que resaltaba Laila al principio, que una cosa que les recomiendo en todo caso es a través de LinkedIn, buscando cada uno de estos organismos, Banco Mundial o el que fuera, la misma OEA y demás, muchas veces tienen la posibilidad, hay funciones que les permiten activar alertas ante la emergencia de nuevos puestos. Entonces, una forma que ustedes tienen es hacer el trabajo, digamos, diario de ponerse a buscar oportunidades, pero hoy día con los sistemas que hay de gestión, eso lo pueden hacer de forma automática. Hoy día ya no hace falta que estén entrando todos los días a las distintas páginas. Lo pueden configurar desde LinkedIn, y cada vez que hay una búsqueda de tal organismo con tal perfil o de tal sector, les va a llegar un correo y les va a avisar. Y bueno, en ese contexto obviamente no puedo dejar de mencionar, la OEA en particular también está en esta línea, pueden consultarlo en la página de organización, donde se publican cuando hay búsquedas concretas, tanto de consultoría, los mismos programas de pasantías, eso lo pueden ver incluso en mucha difusión que se le da pública a veces en los tweets oficiales, así que se los recomiendo también. Perfecto, gracias a los dos. No, por favor. Bueno, muy bien, estando ya siendo las 8:05 de la noche, me sumo al agradecimiento de Victoria y de quienes también lo están explicitando en el chat. Felicito a ambos expositores por la claridad de los comentarios, la calidez de los consejos y particularmente también por la excelencia de la carrera que ambos han construido y la predisposición que han tenido para poder compartirlo hoy con nosotros. Gracias a todo el público que se sumó, esperamos verlos en los próximos encuentros de la actividad, que bueno, estarán siendo publicados en las redes sociales de la carrera, conforme se definan las fechas y los expositores. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias Laila, muchísimas gracias Gastón, y que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos. Hasta luego.